Bienvenidos a Historia en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este podcast repasamos los hechos que marcaron épocas, con contexto, protagonistas y una mirada clara sobre cómo se desarrollaron. A los 32 años, Alejandro de Macedonia ya había conquistado el imperio más grande que el mundo antiguo había visto jamás. 32. La edad en la que muchos recién están arrancando su carrera. Él ya era dueño de un territorio que iba desde Grecia hasta la India. Había fundado más de 20 ciudades. Nunca había perdido una batalla. Y se consideraba a sí mismo un dios. Y después, en una noche de junio del año 323 a.C., en Babilonia, simplemente se murió. Así de golpe. Nadie sabe bien por qué. Algunos dicen que fue malaria, otros que lo envenenaron, pero lo cierto es que en 10 días pasó de estar planeando nuevas conquistas a estar muerto. Y con él se fue uno de los hombres más interesantes de toda la historia. Hoy vamos a hablar de Alejandro Magno, pero no solo de sus conquistas. Vamos a ver quién era realmente este chico que a los 20 años ya era rey y que cambió el mundo para siempre. Porque Alejandro no fue solo un conquistador. Fue un fenómeno cultural, político y social que marcó un antes y un después en la historia de Occidente y de Oriente. Arrancamos en Macedonia, en el año 356 a.C. Macedonia en ese momento era un poco el primo pobre de Grecia. Los atenienses y espartanos lo miraban de reojo, como si fueran semibárbaros, que hablaban griego pero que no eran realmente griegos. Era un reino del norte, montañoso, guerrero, medio bruto, pero tenía un rey que se llamaba Filipo II, y este hombre era un genio militar y político. Filipo había convertido a Macedonia de un reino medio pelo en una potencia regional. Había creado la Falange Macedónica, que era básicamente una formación militar revolucionaria con lanzas larguísimas, llamadas zarizas, y había empezado a meter presión sobre las ciudades-estado griegas. En ese contexto nace Alejandro. Su mamá era Olimpia, una princesa de Epiro que era, por decirlo suavemente, intensa. Esta mujer practicaba cultos místicos, dormía con serpientes en su habitación como parte de rituales religiosos, y según muchas fuentes, le metió en la cabeza a Alejandro desde chiquito que él no era hijo de Filipo, sino de Zeus. Sí, del dios Zeus. Olimpia le decía que él había sido concebido cuando un rayo cayó en su vientre, y Alejandro aparentemente se lo creyó, o al menos le gustaba creerlo. La relación entre Alejandro y su padre era bastante complicada. Por un lado, Filipo reconocía que su hijo era brillante, era inteligente, atlético, valiente, pero también había tensión. Filipo se casó varias veces, como era una costumbre en los reyes macedónicos, y cada nuevo casamiento era una amenaza potencial para la sucesión de Alejandro. La gota que rebalsó el vaso fue cuando Filipo se casó con una macedonia de pura cepa, Cleopatra Eurídice, y el tío de esta mujer en el casamiento brindó diciendo que ahora sí iban a tener un heredero legítimo, insinuando que Alejandro era medio bastardo por parte de madre. Alejandro se enojó tanto que le tiró una copa en la cara al tipo, Filipo se paró para defenderlo y se cayó borracho. Y Alejandro le gritó algo como: mirá al hombre que quiere cruzar de Europa a Asia y no puede cruzar de un sillón a otro sin caerse. Un escándalo. Alejandro y Olimpia se fueron al exilio. Pero acá viene lo interesante. Antes de todo este lío familiar, Filipo había hecho algo increíble con Alejandro. Cuando el chico tenía 13 años, contrató al mejor profesor que podía conseguir, a Aristóteles. Sí, el Aristóteles famoso, el filósofo. Lo llevó a un lugar llamado Miesa, y ahí Aristóteles le dio clases a Alejandro y a un grupo de hijos de nobles macedónicos durante 3 años. Le enseñó filosofía, ciencia, medicina, literatura, le hizo leer a Homero, especialmente la Ilíada, y ese libro se convirtió en la obsesión de Alejandro. Él quería ser Aquiles, el héroe griego. Llevaba una copia de la Ilíada a todos lados, dormía con ella bajo la almohada junto con una daga. Aristóteles le enseñó a pensar, pero Homero le enseñó a soñar. A los 16 años, mientras Filipo estaba en campaña, Alejandro quedó a cargo del reino. Y cuando una tribu tracia se rebeló, Alejandro no dudó. Agarró un ejército, los aplastó, fundó una ciudad y la llamó Alejandrópolis. Con 16 años. 2 años después, en la batalla de Queronea contra los griegos, Alejandro comandó la caballería macedónica y fue clave en la victoria. Filipo estaba orgulloso, pero también preocupado. Su hijo no solamente era talentoso, sino que también era muy ambicioso. Acá también vale la pena mencionar a alguien fundamental en la vida de Alejandro, Hefestión. Se conocieron de chicos en las clases de Aristóteles y se volvieron inseparables. Hefestión fue el mejor amigo de Alejandro, su confidente, su segundo al mando en muchas campañas.
Hay un debate histórico sobre si fueron amantes o no, pero lo cierto es que Alejandro lo amaba profundamente. Cuando visitaron Troya juntos, Hefestión puso una corona en la tumba de Patroclo, el compañero de Aquiles. El mensaje era claro: si Alejandro era Aquiles, Hefestión era Patroclo. Esa relación marcó toda la vida de Alejandro. Y en el año 336 a.C., durante las celebraciones del casamiento de su hija, Filipo fue asesinado. Un guardia de su propia escolta, Pausanias, lo apuñaló en el teatro. Las teorías sobre quién estaba detrás del asesinato son infinitas. Algunos dicen que fue Olimpia, vengándose del repudio. Otros dicen que fue el propio Alejandro, desesperado por el poder. Otros culpan a los persas. La realidad es que no se sabe. Pero el resultado fue claro: Alejandro, con 20 años, era el nuevo rey de Macedonia. Y lo primero que hizo fue consolidar el poder. Eliminó a cualquier posible rival. Ejecutó a los asesinos de Filipo y de paso se aseguró de que ningún primo o medio hermano pudiera reclamar el trono. Fue brutal pero efectivo. Después marchó al sur, a Grecia, donde varias ciudades habían empezado a rebelarse pensando que este pibe de 20 años iba a ser fácil de manejar. Error. Alejandro llegó a Tebas y la arrasó, la destruyó completamente. Mató o esclavizó a toda la población excepto a los descendientes del poeta Píndaro y a los sacerdotes. El mensaje era claro: yo no vine acá a improvisar. Las demás ciudades griegas captaron la indirecta y se calmaron enseguida, y Atenas le mandó disculpas. Con Grecia bajo control, Alejandro pudo hacer lo que realmente quería: invadir el imperio persa. Esta era la obsesión de Filipo y ahora la de Alejandro. Los persas eran el imperio más grande del mundo hasta ese momento. Habían invadido Grecia un siglo y medio antes, y aunque habían sido rechazados, siempre eran una amenaza. Y además eran ricos, muy ricos. Y Alejandro necesitaba dinero porque Macedonia estaba quebrada después de tantas guerras. En el año 334 a.C., con un ejército de unos 35.000 hombres, Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia, justamente. Lo primero que hizo al pisar tierra asiática fue ir a Troya, el lugar donde había pasado la Ilíada. Ahí hizo sacrificios en la tumba de Aquiles, su héroe. Se llevó un escudo antiguo del templo de Atenea, que supuestamente había usado un guerrero en la guerra de Troya. El simbolismo era claro: Alejandro se veía a sí mismo como el nuevo Aquiles, lanzando una nueva campaña épica. La primera batalla grande fue en el río Gránico. Los persas lo esperaban del otro lado del río con caballería y con infantería. Era una posición defensiva muy sólida, pero Alejandro hizo lo que siempre hacía: atacó. No esperó, no planeó un asedio, simplemente cruzó el río y se mandó al choque. Él mismo estaba al frente, en la caballería de los compañeros, que era la élite, y casi lo matan. Un noble persa le partió el casco de un hachazo, Alejandro lo mató al tipo, pero otro persa levantó el hacha para rematarlo y Silito el Negro, uno de sus guardias, le cortó el brazo al persa salvándole la vida. Ganaron la batalla, pero Alejandro casi no la cuenta. Después de Gránico, las ciudades griegas de la costa de Asia Menor empezaron a abrirle las puertas. Algunas porque querían, otras porque no tenían opción. Pero en una ciudad llamada Gordio, la capital de Frigia, pasó algo que se volvió legendario. Ahí había un carro atado con un nudo súper complicado, el famoso nudo gordiano. La leyenda decía que quien lo desatara conquistaría Asia. Alejandro lo intentó y no pudo. Y según la versión más conocida, sacó la espada y lo cortó. Otros dicen que sí encontró una forma de desatarlo. Pero la cuestión es que el símbolo era perfecto. Las reglas viejas no aplicaban a Alejandro. Él hacía las cosas a su manera. En el año 333 se enfrentó por primera vez al rey persa Darío III en la batalla de Isos. Darío tenía un ejército enorme, probablemente 100.000 hombres o más. Alejandro tenía apenas 40.000. Pero Darío cometió el error de pelear en un terreno estrecho donde no podía usar toda su superioridad numérica. Alejandro, como siempre, lideró la carga de caballería personalmente, buscando llegar a Darío, y lo logró. Darío, viendo que Alejandro y sus jinetes se abrían paso hacia él, entró en pánico y huyó. Cuando un rey huye, su ejército colapsa. Fue una victoria total. Alejandro capturó a la familia de Darío, a su esposa, su madre y sus hijas, y las trató con respeto, lo cual era raro en esa época. De hecho, Estatira, la esposa de Darío, murió de parto al año siguiente y Alejandro le hizo un funeral con honores reales. Después de Isos, en lugar de perseguir a Darío, Alejandro bajó por la costa hacia Fenicia y Egipto. Quería asegurar la costa del Mediterráneo para cortar a la armada persa. La mayoría de las ciudades se rindieron, pero Tiro se resistió. Tiro era una isla fortificada. Alejandro no se achicó. Construyó un terraplén, un puente de piedra y tierra, desde la costa hasta la isla. Le llevó 7 meses, pero lo hizo. Tomó Tiro y la destruyó. Esclavizó a 30.000 personas.
Era un mensaje bastante claro: no me hagan perder el tiempo. En Egipto fue distinto. Los egipcios odiaban a los persas, que los habían conquistado y tratado muy mal, así que cuando llegó Alejandro los recibieron como un liberador. El sátrapa persa le entregó el territorio sin pelear. Y Alejandro fue al oráculo de Siwa, en el desierto, donde el oráculo de Amón lo reconoció como el hijo de Dios. No sabemos exactamente qué pasó ahí, pero Alejandro salió convencido de que era divino. Fundó Alejandría, que se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, y después volvió para terminar lo que había empezado con Darío. En el año 331 a.C., en Guagamela, cerca de lo que hoy es Mosul en Irak, se peleó una batalla decisiva. Darío había reunido un ejército más masivo, tenía elefantes de guerra, carros con hoces en las ruedas, todo. Alejandro tenía unos 47.000 hombres, estaba en inferioridad numérica, pero tenía algo que Darío no tenía. Tenía una fe absoluta en sí mismo y en su ejército. La noche antes de la batalla, los generales de Alejandro le sugirieron un ataque nocturno sorpresa. Parmenión, su general más veterano, le dijo que podían ganar así, pero Alejandro se negó. Dijo algo como: no voy a robarle la victoria, quería ganar en una batalla abierta, de frente. Y lo hizo. En Gaugamela, Alejandro otra vez lideró una carga de caballería directa hacia Darío. La táctica era muy simple: crear un punto débil en la línea enemiga y después mandar a toda la caballería de élite en una cuña hacia el rey persa. Si mataban o capturaban a Darío, la batalla terminaba. Y casi funciona, pero Darío, como Nisos, huyó. Se escapó con lo que quedaba de su guardia, y su ejército se desintegró. Después de Gaugamela, Alejandro tomó las capitales persas una por una. Babilonia le abrió las puertas, Susa también. En Persépolis, la capital ceremonial, las cosas fueron distintas. Alejandro permitió que sus tropas saquearan la ciudad durante días, y después, en un banquete, supuestamente borracho, prendió fuego el palacio de Jerjes. Algunos dicen que fue una venganza por la quema de Atenas durante las guerras médicas. Otros dicen que fue un accidente. Otros que fue político, para mostrar que la venganza griega estaba completa. Para el año 330, Darío estaba muerto, traicionado y asesinado por sus propios sátrapas. Alejandro persiguió a los asesinos y los ejecutó. Se proclamó Rey de Reyes, el título persa. Y acá empezó algo interesante. Alejandro empezó a adoptar costumbres persas. Se vestía como un rey persa, implementó la prosquinesis, que era arrodillarse ante el rey, algo que los griegos y macedónicos odiaban. Empezó a casarse con princesas persas. La idea de Alejandro era fusionar culturas, crear un imperio donde griegos y persas fueran iguales. Pero muchos macedonios no estaban contentos. Las tensiones explotaron en varios momentos. En una fiesta en Samarcanda, Alejandro mató a Clito el Negro, el tipo que le había salvado la vida en Gránico. Clito, borracho, empezó a criticar a Alejandro, diciendo que se estaba volviendo muy persa, que se había olvidado de los macedonios, y Alejandro, también borracho, agarró una lanza y lo atravesó. Después se arrepintió, lloró, se encerró durante muchos días, pero esta persona ya estaba muerta. También hubo una conspiración. Un grupo de jóvenes nobles macedonios planeó matar a Alejandro. Los descubrieron y los ejecutaron. Pero acusaron a Calístenes, el sobrino de Aristóteles, que había venido con Alejandro como historiador oficial. Calístenes había criticado la prosquinesis y la deificación de Alejandro. Lo arrestaron y murió en prisión. La relación de Alejandro con Aristóteles nunca se recuperó. Después de conquistar Persia, Alejandro siguió hacia el este. Quería llegar a los confines del mundo. Cruzó a lo que hoy es Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, peleó contra tribus en las montañas, fundó más Alejandrías, se casó con Roxana, una princesa de Bactriana, que fue el amor de su vida según algunos. Seguía avanzando. En la India, en el 326, peleó su última gran batalla contra el rey Poro, a orillas del río Hidaspes. Poro tenía elefantes de guerra, algo que los macedonios nunca habían enfrentado en serio. Pero Alejandro ganó igual, aunque fue durísimo. Poro peleó hasta el final, montado en su elefante. Cuando lo capturaron y Alejandro le preguntó cómo quería ser tratado, Poro respondió: como un rey. Y Alejandro, impresionado, le devolvió su reino y lo convirtió en aliado. Pero ahí el ejército de Alejandro dijo basta. Habían estado marchando y peleando durante 8 años. Estaban a miles de kilómetros de casa. Querían volver. En el río Ífasis simplemente se negaron a seguir. Alejandro trató de convencerlos, hizo un berrinche, se encerró en su tienda, pero no funcionó. Finalmente tuvo que ceder, construyeron un par de altares en el río marcando el punto más lejano del imperio y empezaron la vuelta. El regreso fue casi tan mortal como las campañas. Cruzaron el desierto de Gedrosia, en lo que hoy es el sur de Irán y Pakistán, perdieron miles de hombres por sed, hambre, calor. Fue brutal, pero finalmente llegaron a Babilonia en el 323.
Y acá pasó algo que destrozó a Alejandro. Hefestión murió. En una fiesta en Ecbatana, Hefestión enfermó de fiebre. Los médicos dijeron que tenía que hacer reposo y dieta, pero él se levantó, comió un pollo entero, tomó vino y murió. Alejandro se volvió loco, lloró durante muchos días, mandó a crucificar al médico, ordenó que se apagaran todos los fuegos sagrados del imperio, algo que solamente se hacía cuando moría un rey persa. Planeó construirle a Hefestión una tumba monumental que costaría una fortuna, lo llamó el amigo de Alejandro y escribió al oráculo de Sigua preguntando si podía adorarlo como un dios. El dolor era absoluto. Después de eso, Alejandro tenía planes. Quería conquistar Arabia, después Italia, después el norte de África. Nunca paraba. Pero en junio del 323, después de un banquete, se enfermó, tuvo fiebre, dolor, debilidad y en 10 días estaba muerto. Tenía 32 años. La muerte de Alejandro fue uno de los grandes misterios históricos. Algunos dicen que fue malaria o fiebre tifoidea, muy común en Mesopotamia. Otros hablan de envenenamiento. Había muchos que querían verlo muerto. Macedonios resentidos, persas que lo odiaban, generales ambiciosos. Una teoría dice que Antípatro, el regente que había dejado en Macedonia, mandó veneno con su hijo Casandro. El veneno supuestamente era tan fuerte que derretía el metal, así que lo tuvieron que transportar en un casco de caballo. Suena a leyenda, pero quién sabe. También está la teoría de que simplemente su cuerpo no aguantó más. El hombre había recibido heridas de guerra constantemente. Le habían partido el cráneo, le habían clavado flechas, había cruzado desiertos. Quizás simplemente se quemó. Dicen que cuando le preguntaron a quién dejaba el imperio, respondió al más fuerte. No dejó un heredero claro. Su esposa Roxana estaba embarazada y nació un hijo, Alejandro IV, pero era un bebé. Los generales de Alejandro, los diádocos, se dividieron en el imperio y pasaron las siguientes décadas matándose entre ellos. El imperio de Alejandro no sobrevivió, pero su legado sí. Fundó más de 20 ciudades, la mayoría llamadas Alejandría. Difundió la cultura griega por todo Medio Oriente y Asia Central. Este periodo se llama helenístico y duró 3 siglos. La ciencia, el arte y la filosofía griega se mezclaron con las culturas locales. Sin Alejandro no habría habido el esplendor de la Biblioteca de Alejandría, ni el Faro, ni tantos avances científicos y culturales. Pero además Alejandro logró algo que nadie había hecho antes: crear una idea de un mundo cosmopolita donde distintas culturas podían convivir. Casó a miles de sus soldados con mujeres persas en una ceremonia masiva en Susa. Él mismo se casó con Roxana y después con otras 2 princesas persas. Incorporó soldados persas a sus falanges macedónicas, algo que escandalizó a muchos, pero que mostraba su visión. Quería que los griegos, macedonios, persas, egipcios, todos fueran parte de un mismo mundo. No lo logró del todo, pero plantó la semilla. Hay algo muy interesante en Alejandro. No era solo un conquistador brutal. Era un tipo que llevaba a Homero bajo la almohada, que lloraba cuando moría un amigo, que trataba con respeto a sus enemigos vencidos. Pero también era despiadado. Era un poco arrogante, era cruel cuando hacía falta, destruyó ciudades enteras, ejecutó a miles, se creía un dios. Era todas esas cosas a la vez. Y hoy, 2300 años después, seguimos hablando de él. Su nombre es sinónimo de conquista imposible. Alejandro Magno, Alejandro el Grande. No vio nacer a su hijo, no consolidó su imperio, pero cambió el mundo. Y eso, al final, es lo que define a un personaje histórico. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio. Espero que te haya gustado este recorrido por la vida de Alejandro Magno, el hombre que a los 32 años ya había conquistado el mundo. Si te gustó y querés escuchar más episodios como este, suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. También te invito a visitar nuestro blog en 20minutos.com, donde seguimos subiendo contenido nuevo. Y si buscas explorar otros temas, tengo podcast de libros, filosofía y mitología, que seguramente te van a encantar. Hasta la próxima.